Bienvenidos a todos y a todas. Les agradecemos la participación en la 21ª Jornada Unión Europea-Mercosur, organizada por el Centro de Excelencia de la Universidad de Buenos Aires. Esta actividad es organizada, como decía, por el Centro de Excelencia y cofinanciada por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. En la jornada del día de la fecha vamos a trabajar el tema pasaportes sanitarios, solución o problemática, y en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor titular de Derecho de la Integración y de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del Centro de Excelencia, el doctor Calogero Pisolo, y contamos con la presencia especial, y le agradecemos que se haya podido hacer un tiempo para acompañarnos, de la señora embajadora de la Unión Europea, Aude Kolisch, espero haber dicho aceptablemente el nombre, quien es jefa, como decía, de la delegación de la Unión Europea en Argentina desde el año 2017, nos ha acompañado siempre en todas las actividades de la Cátedra de Integración, de la Cátedra Jean Monnet y ahora del Centro de Excelencia. Ha ocupado diversos cargos en la Comisión Europea y en el Servicio Exterior de la Unión Europea, y para nosotros es un placer contar hoy con su participación y los aportes que ella nos pueda brindar a esta temática. En primer lugar, expondrá el doctor Calogero Pisolo, a continuación lo hará la señora embajadora, y dejaremos un tiempo destinado para preguntas o intervenciones de los participantes. Queremos agradecerle a los más de 100 participantes que hoy nos acompañan, y desde ya darles a todos la bienvenida y comentarles que las preguntas y las inquietudes que quieran hacer las pueden hacer por el chat, va a ser la forma de participación, y en el Facebook y en las redes sociales del centro encontrarán también esta jornada colgada una vez que ella finalice. Desde ya muchas gracias, y sin más le doy la palabra al doctor Pisolo. Muchas gracias, profesora Andrea Mensa. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, señora embajadora Aude Kolisch. Gracias por participar una vez más en un evento organizado en esta facultad que, como usted sabe, es su casa, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer la presencia de mi colega y amigo, el profesor Alfredo Mario Soto, profesor titular de Derecho de la Integración, que nos acompaña en la gestión del Departamento de Derecho Público 2. Yo quisiera hacer una pequeña introducción, si se me permite, al tema, para luego darle la palabra a la señora embajadora y poder comentar el porqué, cuál es el fundamento del tema que hoy nos convoca. El 30 de enero del año pasado, parece una fecha lejana, pero está cercana a nuestros sentimientos, el director general de la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de alcance internacional por el brote mundial de coronavirus, del síndrome respiratorio grave de tipo 2, nomenclatura científica SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, que causa la enfermedad por corona del 2019, COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la misma Organización Mundial de la Salud evaluó que la COVID puede calificarse de pandemia. El 11 de marzo puede ser señalado entonces como la fecha que da un inicio formal a la pandemia que hoy nos toca vivir. ¿Qué ha pasado desde entonces? Han pasado muchas cosas, muchas noticias, trágico número de muertos, enfermos, personas que ya no están entre nosotros, afectos que no nos acompañan. Lo cierto es que en el ámbito de esta jornada
en el ámbito de la integración regional que expresa el Mercosur o la Unión Europea, la gran pregunta es orientada a la pospandemia. Y la gran pregunta es, ¿el pasaporte sanitario es una manera de alcanzar la pospandemia? Esa emergencia pública mundial que desató el COVID-19 afectó directamente a la integración regional en su base. Bloqueó lo que es una libertad esencial, identitaria de la integración, la libre circulación de personas en un espacio común y el consiguiente derecho a residir en el lugar de destino, en el estado receptor. Esa libre circulación se afectó como poca. Las fronteras que se mantenían en el imaginario social y desaparecían en la práctica diaria, comenzaron a materializarse nuevamente. Comenzaron las restricciones, no solo para circular entre estados vecinos, hermanados por un proyecto y una idea de integración común, sino comenzamos a sufrir restricciones hacia el interior de nuestros estados. Palabras que pertenecían al vocabulario de la historia, a la Edad Media, como cuarentena, peste, comenzaron a modernizarse, comenzaron a ser parte de nuestro día a día. La situación, en muchos casos, acompañada por una aguda, no solo crisis sanitaria, sino una crisis económica que termina en un desborde social y político. Como estrategia superadora de esta crisis, de esta restricción de la libre circulación, que, insisto, afecta a la integración en su esencia, se propone una medida que permitiría a quienes alcanzaron cierta, entre comillas, inmunización, circular libremente y recuperar algo de ese mundo que conocíamos y hoy subsiste apenas en un eco o en expresiones tenues. Ese mundo que conocimos prácticamente ya no existe. ¿Servirá esta medida para recuperarlo? La medida no deja de ser polémica. Por eso nosotros proponemos como disparador de esta jornada si es la solución o es parte del problema, el pasaporte COVID. ¿Por qué? Voy a hacer un enunciado general y luego en la segunda parte de la jornada vamos a profundizar. Es cierto que el pasaporte se plantea como una manera de volver a alcanzar o superar las restricciones a la libertad de circulación de personas. Pero inmediatamente después que se plantea como una solución al problema de la restricción a la circulación de personas, se plantean problemas tales como no encierra una discriminación indirecta, no afecta al derecho a la vida privada y familiar, establece limitaciones o injerencia del Estado en el ámbito privado de las personas, el debate sobre el manejo de los datos personales que implica, tema sensible, se afecta la transferencia, el uso, la acumulación de datos. Los datos de salud son datos sensibles y hay una prohibición, en principio, de acumulación de datos sensibles. En concreto, cuando hablamos de un certificado COVID, estamos hablando de un certificado de vacunación, de prueba de diagnóstico positiva y de recuperación. Estos tres certificados integrados claramente implican poner a disposición de la autoridad de control fronterizo, si se quiere, o inclusive de privados, los medios de transporte, por ejemplo, transfronterizos,
un cúmulo de datos. Y una vez más aparece el conflicto. La salud, la protección de la salud, de un lado, y el derecho a la protección de la intimidad por el otro. Y en el medio el escenario de la integración regional para resolver este conflicto. En este escenario que les acabo de describir, cobra relevancia entonces esta propuesta para intentar superar el encierro al que nos somete la pandemia. No quiero abusar más de mi tiempo, le cedo la palabra entonces a la coordinadora. Muchísimas gracias por la intervención, profesor Pisolo. Sin más, le damos ahora la palabra a la señora embajadora para que nos haga su exposición, y recuerdo para quienes se han unido que las intervenciones de los participantes se hacen vía chat. Muchísimas gracias y sin más, un gusto tenerla con nosotros, señora embajadora. A ver, ¿la escuchamos? Ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesora Mensah y profesor Pisolo, por la introducción y gracias por la oportunidad de dirigirme a tan numerosa audiencia interesada en el tema de finalmente un tema muy importante de la integración regional, que es cómo preservar la libre circulación mientras estamos en pandemia, que es en un contexto de jornada Unión Europea-Mercosur, un tema de interés que no solamente en Europa se está aplicando, se están pensando medidas para poder preservar aspectos importantes de la integración regional a pesar de la pandemia, y seguramente hay interés también en América Latina a ver cómo este tipo de medidas se pueden también promover en otras partes del mundo para generar una mayor posibilidad de volver a lo que es la posibilidad de viajar, de intercambiar en el contexto actual. Pues pasaporte sanitario soluciona un problema, es un amplio programa, pero voy a empezar poniendo un poco en el contexto de la Unión Europea lo que ha sido la crisis COVID en el contexto de la política sanitaria para poder llegar a lo que, porque ahora se está planteando e implementando el certificado COVID digital, que así lo llamamos, certificado COVID digital. Y quería recordar que en el Tratado de la Unión Europea, la política de salud no es una política comunitaria. En ese sentido, los Estados miembros de la Unión Europea son los responsables de la organización y prestación de los servicios sanitarios y la atención médica a sus ciudadanos, y por lo tanto el papel de la Unión Europea en la política de salud es complementario de las políticas nacionales. Y es un componente importante, es una información importante para entender cómo la Unión Europea pudo abordar la crisis COVID-19 desde que estalló. Las competencias que la competencia que sí se da a nivel de la Unión Europea son de poder tratar de temas que justamente tienen que ver con dejar a la Unión Europea funcionar con los temas de salud. No soy muy clara, voy a intentar explicarme mejor. Es decir, que en el contexto de la integración regional que en la Unión Europea garantiza la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, pues hay aspectos de salud
que hay que tratar a nivel de la Unión Europea para garantizar estas libertades fundamentales que hay dentro de la Unión Europea. Y es solo en ese sentido que la Unión Europea, la Comisión Europea, que es su institución ejecutiva, pueden actuar. Por eso, en el contexto de esta competencia complementaria a la de los Estados miembros, la Unión Europea reglamentó o ayudó a definir más bien los derechos de los pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza. Típicamente, desde hace mucho tiempo existe la posibilidad para un europeo que viaja a otro país de ser tratado médicamente en otro país sin gastos suplementarios, ese tipo de problemáticas, ¿no? También se vio la necesidad de crear una agencia europea de medicamentos, la EMA, fue creada en 1995, para poder garantizar la libre circulación simplemente de los medicamentos, tratamientos, herramientas sanitarias, incluso vacunas, dentro de la Unión Europea. También la Unión Europea es competente para trabajar en las amenazas sanitarias transfronterizas graves y también para trabajar el tema de lo que puede ser la circulación dentro del territorio, de los órganos, de la sangre. Y finalmente también puede tener un papel en lo que es la promoción de la salud a nivel de la Unión Europea. Bueno, a partir de esto, que está definido en el artículo 168 del Tratado de la Unión Europea, viene la crisis COVID del año pasado. Y como lo hemos visto en Europa, como en muchas partes del mundo, nos sorprendió. Y al principio, obviamente, la reacción de los países fue de proteger a sus propios ciudadanos, que es su función principal, y entonces buscar manera de buscar herramientas. No sé si se recuerdan que hace apenas un año y medio estábamos buscando como para obtener barbijos o también respiradores y todas esas herramientas básicas que había que tener para tratar la pandemia. Y bueno, y vimos que cada país estaba haciendo por su lado, se cerraron fronteras por todas partes. Y a los europeos les tomó como 1 o 2 meses para ponerse en marcha para poder empezar a cooperar de manera mucho más eficaz. Porque justamente esto está en el ADN de la integración europea y no nos funciona si lo hacemos cada uno de nuestro lado. Y entonces se puso en marcha una colaboración entre países con el apoyo de la Comisión Europea para intercambiar información sobre pacientes que podrían estar tratados en otros países, pacientes de Francia que fueron tratados en Alemania, enfermera búlgara que vinieron a Italia para apoyar. Bueno, varios ejemplos de ese tipo. También se organizaron compras conjuntas de herramientas médicas y para poder avanzar juntos en esto. Pero se construyó sobre la marcha en un contexto, como lo decía antes, que no es una competencia comunitaria, que es una competencia de los Estados miembros. Pero muchas veces la Unión Europea se construye en tiempo de crisis y así llegamos a construir un nuevo aspecto de la cooperación europea a través de esta crisis. Avanzó la pandemia, todos estábamos poniendo muchos esfuerzos en lo que es la investigación para obtener vacunas, poniendo fondos a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud y tuvimos vacunas. Lo que se decidió a nivel de la Unión Europea era evitar la falta de coordinación del principio de la crisis. Se decidió comprar vacunas de manera conjunta por todos los países europeos y se hicieron compras anticipadas de 6 vacunas que estaban en desarrollo por 4.4 billones de dosis para Europa, para usar no solamente en Europa, pero también poder después mandar a otros países. Esta compra colectiva hubo sus
tuvo sus desafíos al momento de que la producción como tal estaba como un poco atrasada y ciertos contratos no se estaban cumpliendo a principio de año, pero después arrancó y cuando arrancó creo que el mayor éxito de esto ha sido que más o menos todos los países de la Unión Europea pueden vacunar a su población de manera concomitante, es decir, con la misma velocidad, más o menos. Y eso es un gran éxito porque no había sido una buena noticia que dentro de la Unión Europea ciertos países puedan vacunar más rápido que otros. Y esta presión en conjunto ayudó a esto. Hoy en día, para título informativo, 34% de la población de la Unión Europea está vacunada con doble dosis y 57% tiene a lo menos una dosis, ¿no? Entonces, estamos en buen camino. La presidenta de la Comisión Europea había anunciado que el 70% de la población adulta de la Unión Europea podría estar vacunada a finales de julio. Así que con estas buenas bases y también trabajando al mismo tiempo para que países terceros puedan conseguir vacunas, yo lo repito porque incluso si no es el tema de hoy, quiero recordar que la Unión Europea exportó la misma cantidad de vacunas que la que usó para su propia población desde el principio. Desde el principio está contribuyendo con el COVAX para que lleguen vacunas a todos los países del mundo. Hemos intentado tratar esta temática de la vacuna tanto internamente que hacia el exterior, porque pensamos que no es vacunando solo en Europa que vamos a lograr terminar con esta crisis. Ahora, vuelvo al tema del corazón de lo que es la Unión Europea, que decía al principio, que es el hecho que es un espacio de libre circulación. Y el cierre de frontera necesario en el momento nos afectó muy duramente. Nos afectó muy duramente por el nivel de intercambio que hay entre países europeos, que sea de bienes, de personas, de servicio, de capitales. El número de viajeros que hay adentro de la Unión Europea cada día es inmenso. Intenté recopilar información, bueno, solo para dar un dato, en 2018 hubo 8.000 millones de viajeros por vía ferroviaria dentro de la Unión Europea, solo ferroviaria. Hay que añadir la carretera, los aviones. Entonces, esta circulación intensa es lo que hace la vida dentro de la Unión Europea y la vida económica también. No ignoran que el turismo es un aspecto muy importante de la actividad económica en la Unión Europea. Representa, por ejemplo, para Italia y España, 13% de su PIB. Y en la Unión Europea el turismo permite generar 38 millones de empleos. Eso fue la cifra de 2019 antes de la crisis. Lamentablemente, en 2020, con la crisis COVID, pues en la Unión Europea el PIB generado por el turismo ha bajado de la mitad. Y es enorme. Y entonces, para demostrar que la libre circulación en general y el turismo en particular son muy importantes para nuestra economía, y una necesidad entonces de llegar muy rápidamente a poder restablecer la circulación de la manera la más intensa posible, pero obviamente sin reactivar la pandemia. Por esa razón, desde el mes de enero, la Comisión Europea ha propuesto un plan de actuación que nos podría hacer llegar a tener lo que llamamos el certificado COVID digital dentro de la Unión Europea,
que tiene como objetivo de facilitar la circulación intracomunitaria para lo que les he dicho, es decir, facilitar los intercambios y llegar al verano europeo, que empieza ahora, con un sistema que permita a la gente hacer turismo. Y entonces los países miembros se pusieron a trabajar sobre esto. La Unión Europea puso en marcha una plataforma técnica y de interoperabilidad. Y el objetivo de este certificado es que se pueda reconocer en todos los países con un QR code y se pueda reconocer en cualquier lugar con la misma plataforma técnica. Este certificado, ¿qué contiene? El certificado COVID digital atesta de que uno tiene una vacuna completa, vacunación completa con 2 dosis cuando se necesitan 2 dosis. Figurará el tipo de vacuna de la cual se trata. También el certificado COVID digital puede atestar de una prueba tipo PCR o antígeno. Y también puede certificar de una recuperación de la enfermedad COVID de menos de 180 días. Son todos los criterios que permiten decir que la persona no se va a contaminar o no está contaminada. El certificado COVID digital no es una condición previa para la libre circulación, porque eso es un derecho fundamental en la Unión Europea. El certificado lo que pretende es facilitar la libre circulación mientras respetando las necesidades de política de salud. El certificado también es digital, contiene algunos datos personales, como lo mencionó el doctor Pizzolo, pero estos datos personales no se podrán almacenar en las diferentes, cuando estará leído por los lectores de la plataforma técnica. Esto se ha considerado. Ahora, hemos entonces puesto en marcha este certificado digital. Perdón, tengo algo en el ojo, me están viendo haciendo. Y lo tenemos y está operacional y casi todos los Estados miembros lo tienen en práctica. Y a partir del 1 de julio será en todos los países. Habrán entendido que eso es como una herramienta, ¿no? Una herramienta de facilitación, no más. Por otra parte, a nivel de la Unión Europea, se coordinan las restricciones a la libre circulación vis-à-vis de países terceros. Siempre funcionamos con recomendaciones a nivel de la Unión Europea, pero los países miembros son libres de decidir de otra manera si así lo piensan necesario. Entonces, a nivel de cómo se define la posibilidad de circular, de venir en el territorio europeo. Primero, todos los que son nacionales europeos o residentes en Europa pueden viajar a Europa. Segundo, después de eso, hay criterios que dependen de la tasa, de la intensidad de la presencia del COVID en los países de origen, ¿no? Entonces se puso en marcha un marco con diferentes colores. Hay países verdes, países naranja, países rojos y rojos oscuros. Y hay los gris que no dan datos. Entonces, cuando se dan datos, se revisa, creo, cada semana o diariamente incluso esta clasificación sobre la base de los criterios siguientes. Hay un criterio que es la notificación de casos COVID, del número de casos COVID en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Y un país es
verde si tiene menos de 50 casos por 100.000 habitantes en los 14 últimos días. También hay otro criterio que es la tasa de positividad en la última semana de positividad al COVID en el contexto de testeos. Entonces se calcula la tasa de positividad y también el número de testeos comparado a una población de 100.000 habitantes. Y eso entra también en cuenta para definir si un país es verde, naranja, rojo o rojo oscuro. Rojo oscuro es más de 500 casos por 100.000 habitantes. Y es el caso de muchos países de América Latina ahora, incluso la Argentina. Así que no se puede viajar en principio desde la Argentina si uno no es europeo o residente en Europa. Pero se abre el territorio europeo si hay una doble vacunación con una de las vacunas reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento o por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y después en los rangos que son naranja y rojo, etcétera, se condiciona obviamente a un PCR negativo, a cuarentenas, a diferentes restricciones. Esta coordinación, como lo decía, de los criterios para aceptar viajeros que vienen del exterior de la Unión Europea son recomendaciones. El último punto que quería hacer sobre el certificado digital COVID, como lo decía, es una pura herramienta de facilitación, no es condición para la entrada o la circulación en la Unión Europea. Pero lo que estamos viendo es que la vacunación como tal, y no está vinculado con el certificado, pero la vacunación como tal tiende a hacerse como una condición dentro del territorio europeo, dependiendo de los países, dependiendo para ciertas actividades. Y podemos imaginar que entes, incluso privadas, van a pedir que haya una prueba de vacunación para poder, no sé, participar en un concierto, en un lugar cerrado, en el futuro. En ese contexto podría ser que el certificado COVID digital se vuelva como una herramienta que define otras cosas por lo cual ha sido creado, ¿no? Y ahí quizás se puede conversar sobre la oportunidad o no de hacerlo. Pero obviamente por el momento y cómo está concebido, respetando las reglas de derecho y sobre todo las libertades fundamentales de los ciudadanos de la UE, el certificado COVID digital, el pasaporte sanitario, si lo llamamos así, tal como está concebido, no es más una solución para reactivar la circulación, para reactivar la economía en Europa, que realmente un problema como tal. Es así que lo analizo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora embajadora. Queremos agradecerle desde ya la participación y la intervención. Le damos la palabra al doctor Pisolo ahora. Sí, muchas gracias, profesora Mensah. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Muchas gracias, señora embajadora. Tenemos ya algunas preguntas. Antes, si se me permite, como habíamos anunciado, porque al fin de cuentas somos juristas, me gustaría hacer unas pequeñas referencias jurídicas sobre el reglamento 2021-953,
que es el reglamento donde se regula, tal cual lo ha expresado de manera precisa y concisa la señora embajadora, el certificado COVID digital. La primera cosa, para aquellos que no son especialistas en derecho de la Unión Europea, que tienen que tener en cuenta que un reglamento es obligatorio en todas sus partes, y tiene efecto directo, es decir, salvando las distancias, se asemeja a una ley nacional. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, comienza a ser obligatorio para todos los estados, como bien se indicó aquí, a partir del 1 de julio. Y algo que es interesante, su validez en el tiempo es temporal. Está previsto finalizar a mediados del año que viene. No es una norma que se piense para ser mantenida en el tiempo, sino con una fecha, luego puede ser prorrogada, pero está pensada como toda medida extraordinaria, como una medida temporal. Concretamente, el certificado es un certificado que se califica con una palabra extraña para el español, interoperable, que es un certificado interoperable. El propio reglamento define que es interoperable como la capacidad de los sistemas de verificación de un Estado miembro para utilizar datos codificados por otro Estado miembro. Y precisamente ahí está el núcleo crítico, si se quiere, del reglamento. El manejo que se haga de los datos personales. El reglamento, a lo largo de sus artículos, establece una serie de salvaguardas, como bien explicó la embajadora, no pueden acumularse, no pueden procesarse, no pueden mantenerse, pero los especialistas y técnicos abren interrogantes respecto a qué sucedería con la lectura de esos códigos de barra, si esa información es posible almacenarla con fines operativos, por ejemplo, las compañías de transporte terrestres, marítimas o por vía aérea, ¿qué manejo tendrían? En todo caso, la Unión Europea tiene un reglamento general de protección de datos personales que es modélico, el 679 del 2016, y toda esta actividad caería dentro de la regulación, por cierto, muy estricta en el manejo de datos que hace este reglamento citado. Vuelvo sobre algo que dije al principio, los datos de la salud son datos sensibles, y los datos sensibles obligan a actuar debido a su potencial discriminatorio en caso de hacerse públicos con suma cautela. Estamos hablando entonces de un certificado en formato papel o digital, así lo dice el reglamento, a elección de su titular, que integra, como fuera dicho aquí, información sobre la vacunación, ciclo completo de vacunación, no parcial, pruebas diagnósticas y un certificado de recuperación. No pueden establecerse datos pasados. Cada certificado es independiente y no puede tener datos acumulativos. Esta es una medida importante para evitar manejos arbitrarios. El formato tiene que ser legible para el ser humano, dice el reglamento, con lo cual la información no está encriptada, tiene que estar necesariamente en inglés, más cualquiera de las 23 lenguas oficiales de la Unión. Es gratuito, esto es fundamental, ¿no? Es gratuito, y algo que establece con claridad el reglamento, no es un documento de viaje. No es, esto hay que ponerlo en énfasis, no es un documento de viaje, por lo tanto no es obligatorio, y claramente sostiene el reglamento, no puede dar lugar a un trato preferencial o de privilegio a quien lo posea, a su titular, es decir, no puede engendrar una situación discriminatoria. Como bien ha sido señalado aquí también, establece un artículo específico en lo que nos interesa a nosotros como tercer Estado respecto a la Unión Europea. ¿Qué pasa con los certificados similares de nuestras autoridades sanitarias? Bueno, el reglamento lo trata expresamente, ¿sí? Y sostiene que
cada Estado, como bien se ha dicho aquí, mantiene la competencia sobre la política de salud, puede hacer acuerdos con otros Estados, pero el límite es que el certificado de vacunación debe tratarse de una vacuna aprobada por la EMA, la Agencia Europea, o por la Organización Mundial de la Salud. De cualquier manera, se abre un interrogante: ¿qué pasa si un Estado aprueba una vacuna? El gran debate es qué pasa con la Sputnik, de origen ruso, ¿no? Que ha sido, al menos en la Argentina y en países como Hungría o Eslovaquia, constituyen porciones dominantes de dosis, ¿no? Y aún no ha sido aprobada. En definitiva, para abrir paso a las preguntas, este certificado tiene como objetivo retomar no la normalidad, sino la normalidad en la pospandemia, es decir, intentar recuperar partes esenciales de una libertad que es determinante para la integración, como ha quedado expuesto aquí, sobre todo en el proyecto europeo con el espacio Schengen, la libre circulación de personas. Pero también tiene su perfil económico, preservar a una industria como el turismo, que es central, sobre todo en los países mediterráneos, europeos, y en países también como Argentina, Brasil o México, el turismo es central, y las temporadas que se avecinan de verano o de invierno respectivamente llaman a implementar este tipo de medidas. El gran debate es cómo ponderamos entre la protección a la salud y la tutela de estos intereses socialmente relevantes para las sociedades post-pandémicas. Yo, por mi parte, no tengo más que decir y me encuentro abierto a las preguntas. Si le parece bien, profesora, podemos leer algunas de las preguntas que se encuentran en el chat. Sí, ¿la lee usted, profesor? Sí, por favor. A ver, para la señora embajadora. Una vez que la persona, nos pregunta, señora embajadora, una vez que la persona tiene las 2 dosis, el certificado COVID digital, ¿dónde se obtiene? ¿De una autoridad nacional? ¿Sí? ¿O de una autoridad europea? Nos pregunta. No le escuchamos. Está silenciada. A ver ahí. Ahí le escuchamos. Sí, es que cuando intento encender mi micrófono me dice que no me autorizan, por eso tomo... Disculpe. Les voy a decir esto cuando voy a ir a Europa, ojalá dentro de 15 días, pero mi entendimiento es que es la autoridad nacional donde se hace la segunda dosis que permite sacar el certificado y el código QR. Ahora en práctica no lo tengo comprobado, pero sí creo que es a nivel nacional que se da el certificado. Pero obviamente para una persona que viene de un país tercero que tiene doble vacunación y derecho de entrar en el territorio de la Unión Europea, se da el certificado que le da su autoridad sanitaria para entrar, ¿no? Y después ignoro cuál sería el trámite para poder sacar un certificado intracomunitario para facilitar justamente el acceso a la plataforma técnica. Embajadora, acá tenemos varias preguntas recurrentes que tienen que ver con que si es obligatorio o no es obligatorio. Yo quiero aclarar que cuando dije que el reglamento es obligatorio en cuanto a su contenido, ¿verdad? Entonces hay que ver que el contenido permite establecer que el certificado es obligatorio. Al no ser considerado un documento de viaje, entiendo que, no sé si usted comparte mi opinión, embajadora, no puede ser considerado como un elemento cuya ausencia impida el pase de la frontera. O sea, al no ser considerado un documento de viaje, no es un requisito para poder atravesar la frontera o entre dos estados.
porque de lo contrario se generaría algo que es muy recurrente en las preguntas, una discriminación indirecta para aquellos que no quieren vacunarse, ¿no? Porque hay una porción importante de la población, sobre todo en nuestros países, que no está de acuerdo con vacunarse. Entonces, perdón. Sí, por favor, tu opinión. Yo creo que hay que hacer una distinción entre el reglamento. Entonces, para recordar, un reglamento se adopta por los Estados miembros, es una propuesta de la Comisión Europea y lo votan los Estados miembros con una opinión del Parlamento Europeo y también una votación del Parlamento Europeo. Entonces, no es algo que está impuesto desde la Unión Europea sobre los Estados miembros. Los Estados miembros voluntariamente han querido poner en marcha un sistema que les va a facilitar la vida. Okay. Pero es obligatorio ahora para ellos, para los Estados miembros, lo que es obligatorio es para ellos de poner en marcha un sistema que va a facilitar el viaje. El reglamento no pone obligación a los ciudadanos, pone obligación a los estados de poner en marcha un sistema. Ahora, este sistema, como lo expliqué, de certificado digital, el certificado no es solamente la vacunación, el certificado permite poner adentro la información que es si he tenido COVID y tengo menos de 180 días de recuperación, entonces estoy considerado como sin riesgo porque acabo de tener COVID en los 4 últimos meses, o si tengo una prueba PCR o antígeno de menos de 48 horas, 72 horas en función de, o si estoy vacunado con doble dosis. El certificado no es nada más una herramienta técnica para facilitar pasar la frontera. Más que esto no es. Si el país dice, para entrar en mi país hay que tener un PCR de menos de 48 horas, la persona no necesita de todas maneras el certificado COVID digital. Siempre podrá mostrar que que tiene una prueba de PCR negativa, etc. Lo que hace que si lo pone en su prueba de PCR en un certificado digital, va a pasar más rápido la frontera, punto. Es lo que quería insistir. No cambia, el certificado no cambia las condiciones de entrada en un país en un contexto de pandemia. Lo que cambia es la facilitación para que sea interoperable y que sea reconocido, que no hay que verificar la autenticidad del documento, etc. Simplemente está reconocido en un mismo sistema técnico interoperable. Ha sido usted de una claridad práctica, embajadora. Creo que ha quedado expuesto de que no se trata de una medida obligatoria, sino que facilita. Hay que ver cómo en la práctica se desarrolla y si no se transforma en un privilegio, que es la crítica que corresponde hacerle tratando de información tan sensible. Embajadora, si usted está dispuesta, le podemos hacer una última pregunta. Si es tan amable, nos piden, por favor, si puede repetir, creo que ya lo hizo, pero sobre todo con detalle, ¿qué pasa con los ciudadanos de terceros países hoy para ingresar al territorio de la Unión Europea, sin tener pasaporte de la Unión Europea, o doble ciudadanía? Bueno, entonces, como lo decía, funcionamos con una recomendación a nivel de la Unión Europea, pero después los países son libres de decidir quién dejan entrar. Para ayudar a los países miembros de la Unión Europea a definir esto, se ha establecido un marco con criterios que depende del nivel de presencia del COVID en el país de origen. Es lo que hablé con países verdes, países naranja, rojo, etc. Y entonces, dependiendo de qué tipo de país, en qué nivel están, va a depender su facilidad a entrar en el territorio europeo, ¿no? Por ejemplo, a partir del 18 de junio se ha eliminado o se ha recomendado eliminar las restricciones de viaje a los países siguientes: Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, República Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos de América y China, sujeto a confirmación de
reciprocidad. Entonces, esto después habrá cada país en función de dónde está. La Argentina al día de hoy es un país rojo oscuro, y son muchos países latinoamericanos en esa situación, donde se desalenta a cualquier circulación hacia la Unión Europea. Únicamente los nacionales europeos y los residentes de cada lado pueden circular. Y eso es verdad también por la Argentina, que no recibe europeos aparte de los que residen en la Argentina. Las mismas restricciones que se aplican de un lado y del otro. Ahora hemos escuchado que España ha considerado dejar entrar a los ciudadanos argentinos que tienen una doble vacunación, una doble dosis de vacunación con una vacuna aprobada por la Agencia de Medicamentos la Agencia de Medicamentos o la OMS. Y para eso puede ser uno de los aspectos donde, como decía, cada país también está decidiendo cosas que van un poco de un lado o del otro. No sé si he sido clara, porque al final no es un tema tan claro y sobre todo es muy evolutivo, ¿no? Pero hay muchísima información en Internet y como lo he hecho esos últimos días, haciendo simplemente un Google Search, poniendo condiciones de entrada Unión Europea o van a encontrar la información última, porque esta cambia mucho. No es un tema claro, pero usted ha sido lo suficientemente clara como entendemos para poder, cuanto menos, llevar una discusión, un debate sobre el tema. Yo no la quiero, sé que usted tiene otros compromisos, embajadora, yo no la quiero ocupar ni abusar de su generosidad para con nosotros. Los temas son recurrentes respecto, en el chat, ¿verdad?, al potencial discriminatorio, que ¿cómo podría controlarse esto de establecer, según nos indican, viajeros de primera, viajeros de segunda? Y la distinción sería estar o no en posesión de un certificado. Lo cierto es que el reglamento contiene garantías para evitar que esto ocurra. Entiendo que estará en la ejecución que se haga del mismo, ¿no? No sé si usted quiere agregar, sí, embajadora. Sí. Es que en toda situación donde hay una emergencia de salud pública y derechos fundamentales en juego, lo hemos visto durante toda esta pandemia, hay que hacer como medidas que puedan encontrar la vía media entre las exigencias sanitarias y de respetando los derechos fundamentales. Ahora, lo quiero repetir, yo creo que primero este certificado es para los europeos dentro de Europa, ¿no? El resto de los criterios para los países terceros, la recomendación a nivel Unión Europea es en función de si tienen mucho COVID o no. Después, la condición de entrada puede ser un PCR con 14 días de cuarentena, ¿no? Después, si para evitar PCR con 40 días, si hay una doble vacunación, va a ser más fácil. Pero no impide viajar. Después, y todo esto va a ser paulatinamente, como lo decía el doctor Pisolo, una cuestión de temporal, porque la idea no es conservar este tipo de herramienta en el tiempo. Y por eso complementamos desde la Unión Europea nuestra acción a nivel internacional en asegurar que haya vacunas en el mundo entero y con una inversión en financiamiento muy importante para hacer posible que haya vacunas en todo el mundo. Así que esperamos que sea muy temporal, pero por el momento no creo que haya un tema de viajeros de primera y viajeros de segunda. Es una combinación de criterios. Muchas gracias, embajadora. Simplemente para agregar que el propio reglamento establece, como bien se ha dicho aquí,
su entrada en vigencia a partir del 1 de julio de este año hasta el 30 de junio del año 2022. O sea, claramente tiene una fecha de expiración, ¿no? Se trata, como toda medida, ¿no?, de emergencia temporal y respetando el criterio de proporcionalidad en cuanto al medio ambiente. Bueno, muchas gracias, señora embajadora. La liberamos entonces por estos minutos y esperemos. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por haber participado en esta jornada, 21ª jornada Mercosur-Unión Europea, y esperamos poder contar con vuestra activa participación en eventos futuros. Me despido deseándoles buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, y esperamos poder encontrarlos pronto. Gracias.